Hoy es martes 26 de octubre. Este es el episodio 17 de Sociología y otros demonios. He dicho que este programa está dedicado para hacer un análisis de coyuntura y eso implica explicar la lógica de los procesos o la lógica del proceso sociopolítico que vivimos, y no es una simple enumeración de las últimas noticias en el país, ¿no? O sea, no se trata de decir, por ejemplo, que se ha inaugurado una nueva planta potabilizadora o que se está caminando en la reforma al sistema de pensiones, o que como país estamos avanzando de forma muy acelerada en el proceso de vacunación, o que la oposición intenta tomarse las calles para hacer de ellas un instrumento de lucha, fracasado no solo por la cantidad de personas que logra reunir, sino que fracasado en el sentido de que en un proceso político electoral, los triunfos se obtienen en las urnas y no en las calles. Pues bien, si nosotros agarramos todas esas noticias que estamos viendo, tanto las buenas noticias como los conflictos que se están sucediendo continuamente entre el gobierno y la oposición, lo que vamos a decir es que estamos frente a lo que se conoce como un proceso de construcción de la hegemonía. Ahora, la hegemonía se construye partiendo de lo cultural para llegar a lo político. La construcción de la hegemonía implica la destrucción de la hegemonía reaccionaria o la vieja hegemonía que ha venido dictando cuál es el rumbo del país, ¿no? Y en este sentido queremos ser enfáticos al afirmar que la construcción de la hegemonía es un proceso cultural antes que ser un proceso político, y que el resultado al que se debe llegar es la destrucción de la otra hegemonía o la vieja hegemonía, ¿no? Porque si eso no se hace, estos grupos que quedan todavía con cierto poder hegemónico llegan a convertirse en lo que se conoce como la contrahegemonía. Por el lado de la oposición, y entiéndase oposición en este caso FMLN, Arena, Embajada Norteamericana, lo que estamos viendo en ellos es una crisis de hegemonía. Entonces, en el marco de esa crisis de hegemonía de la oposición, por ejemplo, ¿quién le puede creer a Arena todas las afirmaciones que hace en favor del pueblo? ¿Quién le puede creer a Portillo Cuadra afirmando que Arena se va a convertir en un instituto político realmente progresista e identificado con los intereses del pueblo? O por otro lado, ¿quién le va a creer al FMLN enarbolando discursos aparentemente revolucionarios, pero que en el fondo más bien son discursos reaccionarios? ¿Quién le va a creer, por ejemplo, a Eugenio Chicas cuando afirma que la gente no va a las calles haciendo caso de sus convocatorias, sino que los apoya desde sus casas? ¿O quién le va a creer a Lorena Peña cuando dice que el presidente Nayib Bukele es tan proimperialista que hasta habla inglés cuando se reúne con personeros norteamericanos? Y acá la ironía es la siguiente, ¿no? Se dice, o algunos dirigentes del FMLN afirman que Bukele es proimperialista, pero por otro lado le están pidiendo a Biden, es decir, le están pidiendo al imperio que derroque o que sancione a ese presidente que ellos definen en sus discursos como un presidente proimperialista. Entonces, ¿quién le va a creer a partidos políticos, a dirigentes de ese talante, si en la práctica demuestran todo lo contrario, ¿no? Y no les cree, la gente no les cree porque están precisamente en una crisis de hegemonía, están en un deterioro muy acelerado de su hegemonía, pero que
como digo, si no se logra construir una nueva hegemonía sobre la base de lo cultural para afianzar posteriormente lo político, entonces podrían llegar a convertirse en un momento determinado en una contrahegemonía, ¿no? Ahora, en el marco de esos conflictos internos que son propios en los procesos en los cuales se está construyendo una hegemonía y se está destruyendo otra, surgen una serie de asociaciones, aparentemente de la sociedad civil, que más bien se convierten o son los testaferros de la política, los testaferros del pasado, ¿no? Hay que comprender algo, ¿no? La hegemonía o la construcción de la hegemonía no es un proceso electoral, ¿no? Es un proceso político e ideológico. Una hegemonía no se construye en 2 años, en 3 años o en 5 años. Si estamos hablando de un proceso que va a partir de lo cultural para llegar a lo político, estamos hablando de por lo menos unos 10 años en esa construcción cotidiana de hegemonía. Y esa hegemonía se construye precisamente con buenas acciones, ¿no? Ahora, en ese marco de construcción de una nueva hegemonía, uno de los factores fundamentales, aunque obviamente no es el único, es el liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo debe ser no solo simbólico y carismático, sino que debe ser ante todo un liderazgo que esté muy de cerca con las personas, ¿no? Estamos hablando de un liderazgo que tenga la capacidad de abrir las calles y avenidas. Estamos hablando de un liderazgo que sea capaz de construir los caminos de la ilusión en los cerros y volcanes abandonados. Estamos hablando de un liderazgo que tiene buena mano en los canastos de las señoras de los mercados, que todavía esperan ese paraíso prometido que les contaron cuando niñas, ¿no? Ahora bien, ese liderazgo también se hace sentir cuando se tiene la capacidad de hacer sentir a todas las personas como protagonistas del proceso de transformación de la sociedad, es decir, como protagonistas de la construcción de una nueva hegemonía. Y en ese campo tiene un peso fundamental, digámoslo así, la ideología. Si bien es cierto, en términos de discurso político electoral se dice que las ideologías han quedado atrás, pero si lo vemos desde la perspectiva de la teoría política, vamos a ver que eso no es del todo cierto, ¿no? Ahora bien, hay por lo menos unos 3 tipos de ideología. Está la ideología históricamente determinada, que es aquella que es capaz de incidir en la estructura y es capaz de organizar y movilizar a la población, y que es el resultado, ¿no?, de tomar conciencia de las condiciones de vida de la mayoría. También podemos hablar de una ideología espuria, que es aquella que se encarga de reducir todos los conflictos políticos a conflictos personales, tal como hace la oposición al decir que el problema es el presidente Nayib Bukele. Y también está lo que yo llamo la ideología de transición, que es ese proceso en el cual diferentes perspectivas sobre la sociedad, diferentes visiones de mundo, diferentes intereses otrora antagónicos son capaces de establecer un consenso social básico que les permita trabajar por construir un mejor país. Un mejor país en el que la población sea tratada de forma digna. Un país en el cual las personas sepan que la vida se construye sobre la base del trabajo de todos y que esa construcción también tiene que ser justa al momento de distribuir, o lo más justo posible, al momento de distribuir la riqueza y el ingreso, ¿no? Ahora, 3 tipos, por lo menos, de ideología, 3 formas de enfrentar la realidad, y nosotros en este momento, nosotros como país,
Si lo vemos desde la perspectiva de la teoría política, vamos a decir que estamos construyendo o tratando de construir una nueva hegemonía, y para ello el factor de movilización principal es lo que he dado en llamar, como digo, esa ideología de transición. Ahora, visto desde la óptica de la oposición, yo diría lo siguiente, ¿no? El problema no es el enorme liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele. Para ellos, el problema no es el enorme liderazgo de Bukele. El problema es que ellos no tienen ningún tipo de liderazgo. El problema para la oposición no es que Nayib Bukele pretenda reelegirse. El problema es que el pueblo lo reelegiría. El problema no es que la gente esté dormida, como dice la oposición. El problema es que ellos, como opción política, están muertos. El problema no es que la vieja dirigencia de los partidos de oposición se nieguen a dejar el púlpito o a dejar la conducción de los partidos, sino que el problema es que la juventud de esos partidos no obliga a ese tipo de cambio. El problema no es que la oposición haya perdido en las urnas. El problema es que perdieron en el corazón del pueblo, ¿no? El problema entonces no es Nayib Bukele. El problema son ellos, representantes de una política no solo caduca, sino que una cultura política basada en la corrupción y la impunidad. El pueblo tiene derecho a soñar de nuevo. El pueblo tiene derecho a construir nuevas ilusiones a pesar de todas las desilusiones que ha tenido. Y el pueblo tiene derecho también a equivocarse. Porque en política podría darse el caso de que se equivocara. Y eso me lleva a la conclusión de lo que implica un proceso de construcción de hegemonía. La hegemonía no se construye, como digo, o no es un problema estrictamente electoral. Es un problema político e ideológico. La hegemonía, para construirse, parte de lo cultural para poder llegar a lo político. Y en ese estira y encoge entre la nueva hegemonía y la vieja hegemonía, lo principal es contar con personas que sean militantes de una nueva hegemonía o militantes de una opción política distinta. Esto quiere decir que todos aquellos funcionarios del actual gobierno que caigan en la tentación de las viejas mañas de la corrupción se convierten de facto en detractores de la construcción de una nueva hegemonía. El pueblo tiene derecho a construir una hegemonía en la cual se sienta representado, y ese es el gran reto en este momento.